Nuestros días actuales se revelan como un crisol de tribulaciones, un periodo impregnado de ansiedad y, en no pocas ocasiones, de una profunda desesperación. Percibimos a nuestro alrededor cómo incontables individuos enfrentan la desoladora pérdida de su sustento, la dolorosa despedida de un ser querido o el desvanecimiento de sus ahorros. El panorama económico se tiñe de incertidumbre, con establecimientos gastronómicos y alojamientos turísticos cerrando sus puertas y un sinfín de compañías, desde las pequeñas iniciativas hasta las medianas empresas, sucumbiendo a las adversidades. Es innegable que la dicha parece esquiva para muchos. La zozobra se ha convertido en una compañera constante. Gran parte de la población se interroga con inquietud: ¿qué nos está ocurriendo? Lo que presenciamos excede los parámetros de la normalidad. Una fuerza insólita, un fenómeno que escapa a nuestro dominio, se cierne sobre la humanidad. Afortunadamente, nos adentraremos en las Sagradas Escrituras a lo largo de esta semana para desentrañar los misterios y comprender la esencia de todo este complejo entramado. La porción bíblica que nos concierne hoy se halla en el primer capítulo del venerable libro del Éxodo, abarcando desde el 8º hasta el 14º versículo. Deseo compartir con ustedes que noche tras noche dedicaremos tiempo a escudriñar los temas trascendentales que emanan del relato del Éxodo, desde aquel momento crucial en que el pueblo de Israel emprendió su marcha desde la tierra de la esclavitud egipcia hacia la anhelada tierra prometida. Seremos testigos de portentos, de relatos asombrosos, donde la intervención divina se manifestó para socorrer a su pueblo en instantes donde la fragilidad humana vislumbraba el fin de toda esperanza. Es imperativo señalar que las narraciones bíblicas no están contenidas en el texto sagrado por mera casualidad o simple acumulación de eventos. Estas historias, con su profundo significado, se erigen como fuentes inagotables de enseñanzas y lecciones vitales para nuestra existencia. En aquel entonces, la nación de Israel se encontraba sojuzgada bajo el yugo del poder faraónico de Egipto. En la actualidad, nosotros mismos experimentamos la opresión de las fuerzas del mal, la omnipresente injusticia y la desbordante violencia que permea nuestro entorno. A menudo, las circunstancias no se alinean con nuestros anhelos más profundos. Luchamos con denuedo, nos esforzamos incansablemente, despertamos con el alba y nos retiramos al lecho al caer la noche, dedicándonos a nuestro quehacer con absoluta honestidad, derramando sudor en cada jornada. Sin embargo, a pesar de todo este empeño, los sueños parecen inalcanzables. Da la impresión de que habitamos en un orbe injusto, un mundo donde la realidad parece estar invertida, patas arriba. Por ende, al sumergirnos en la lectura de estas crónicas y los milagros portentosos que el Todopoderoso obró en favor del pueblo de Israel en épocas pretéritas, podemos extraer valiosas enseñanzas sobre lo que la omnipotencia divina es capaz de realizar en nuestra propia existencia, en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Acompáñennos en esta reveladora travesía. Y si sienten que estas reflexiones resuenan en su alma, consideren suscribirse al canal de Alejandro Bullón Hoy para profundizar en más contenidos que enriquecen el espíritu. Dirijamos nuestra atención al texto bíblico. Tendrán la oportunidad de seguir la lectura en la pantalla a medida que yo lo interpreto. El libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 8 al 14, comienza con una afirmación contundente. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo monarca que no reconocía la figura de José. Esta frase, se levantó un nuevo rey, encierra una verdad universal e ineludible.
Los ciclos temporales transcurren sin cesar. La permanencia no es una característica inherente a la existencia. Los regentes terrenales no son eternos. Los sistemas de gobierno están sujetos a la mutación y, por lógica consecuencia, las coyunturas y circunstancias que nos rodean tampoco poseen una naturaleza perpetua. En el caso específico del linaje de Israel, la ascensión de un nuevo soberano que ya no conservaba memoria de José ni del pueblo israelita marcó un punto de inflexión decisivo en su destino. Ustedes, conocedores de las Escrituras, recordarán la narrativa sagrada, por lo que no será necesario un recuento exhaustivo. José, junto a sus consanguíneos y su venerado padre, toda su estirpe se había radicado en la tierra de Egipto debido a una prolongada sequía que había asolado la región de su procedencia. En tierras egipcias fueron recibidos con benevolencia y hospitalidad. José ostentaba una posición de preeminencia, desempeñándose como una suerte de consejero económico de la nación. Él había revelado al faraón la inminencia de períodos de hambruna y escasez hídrica, y el soberano, confiando en su discernimiento, le había encomendado la trascendental labor de erigir silos y construir vastos almacenes destinados a acopiar grano para esos tiempos de tribulación. Cuando los momentos críticos sobrevinieron, José era considerado una figura de gran valía en el país del Nilo. Por consiguiente, José había traído a toda su parentela a Egipto, y la comunidad israelita gozaba de un estatus respetado durante el reinado de aquel faraón. Sin embargo, el pasaje sagrado nos revela que, en un giro del destino, un nuevo soberano emergió al poder, recordándonos que las épocas son efímeras y cambian, apreciado oyente. El hecho de que hoy goce de una situación favorable, con un empleo estable, sustento en su hogar, la unidad familiar preservada y la bendición de la salud y la vida, no garantiza que esta realidad perdure inalterable. Las estaciones de la vida se transforman inexorablemente. Este texto nos imparte la profunda lección de la mutabilidad del tiempo. Surgen nuevas figuras de autoridad, se presentan nuevas situaciones. Es posible que mañana las circunstancias no sean tan propicias como lo son hoy, pero a la inversa, si en este instante se siente desprovisto de esperanza, sin ocupación, sin recursos, con lazos familiares desgarrados y las cosas parecen desfavorables, no sucumba a la desesperación, porque los tiempos no solo varían para mal, también lo hacen para bien. Comprenda que la noche, por más densa que sea su oscuridad, por más gélido que se sienta su abrazo, o por más lúgubre que parezca su manto, tiene una duración finita, generalmente limitada a unas pocas horas antes de que la aurora disipe sus sombras. Invariablemente, tras la penumbra, el sol se alza, anunciando la llegada de un nuevo día pleno de posibilidades y renovadas esperanzas. Alégrese, alma querida. No permita que la desesperación anide en su corazón. Si su fe reside en el Creador, si deposita su confianza inquebrantable en Él, por muy adversas que se presenten las circunstancias en este momento, tenga la certeza de que el sol de una nueva jornada resplandecerá para usted. El pasaje bíblico prosigue revelando que un nuevo monarca ascendió al trono. Un regente que lamentablemente no conservaba el conocimiento ni el aprecio por José, porque infortunadamente en este orbe terrenal nuestra existencia se desenvuelve bajo el influjo de tales eventualidades. En este punto de su viaje espiritual queremos invitarle a unirse a la comunidad de Alejandro Bullón hoy, un espacio donde la luz de la palabra ilumina los senderos más oscuros.
Su suscripción nos permite seguir compartiendo estas reflexiones que transforman vidas. En ocasiones, el directivo de la empresa donde usted labora le concede su confianza, lo considera un individuo de fiar y mantiene una alta estima de su desempeño. Sin embargo, de repente, por alguna razón, este directivo se jubila, se retira o abandona la organización. En su lugar, asume un nuevo gerente que carece de todo conocimiento sobre su trayectoria y valía. Y, en lugar de brindarle la oportunidad de demostrar su capacidad, comienza a sembrarle dificultades en el camino, obstaculizando su progreso. En muchas de estas coyunturas, usted se siente inclinado a dimitir, a abandonar la empresa, pues en el entramado de esta vida, esta realidad es ineludible. Lamentablemente, la ayuda y el apoyo suelen dirigirse hacia aquellos que son conocidos o que han forjado vínculos previos. Aquellos que son ajenos a estos círculos rara vez reciben la oportunidad de probar su mérito. Este es el escenario del mundo en que vivimos. Pero continuemos con la lectura del pasaje sagrado. Avancemos ahora hasta el 11º versículo, donde el nuevo monarca, recién ascendido al poder, se dirige a su pueblo con una declaración reveladora. Presten atención a sus palabras. He aquí, la gente de los hijos de Israel es más numerosa y poderosa que nosotros. La afirmación subraya una verdad innegable. El pueblo de Israel, el linaje escogido por la divinidad, era en efecto más numeroso y robusto que la propia nación egipcia. Ahora bien, el hecho de que Israel fuera el pueblo elegido por Dios no se fundamenta en un mero capricho divino, en una selección arbitraria que los distinguiera del resto de las naciones. No se trata de que por ser Israel el pueblo de Dios, se arrogara la exclusividad de la salvación. De ninguna manera. El Todopoderoso había seleccionado a la estirpe de Israel para que fungiera como un vehículo, un instrumento a través del cual su mensaje y su amor pudieran alcanzar a todas las naciones del orbe. El pueblo de Israel tenía la sagrada encomienda de reflejar el carácter divino, de tal manera que todas las naciones de la tierra se sintieran inexorablemente atraídas hacia ellos, hacia el pueblo del Altísimo. La salvación, en su esencia, estaba destinada a la totalidad de la humanidad. Israel era el medio, el conducto. Dios había seleccionado a Israel con un propósito sublime. Por esa razón, Israel se había erigido como una nación próspera y bendecida. Y lo que les afirmo es que si usted es un vástago de la divinidad, el designio de Dios para su existencia no es que sea un individuo derrotado, una mujer o un hombre sumido en la desdicha. No es que su hogar esté desmoronado por los conflictos inherentes a esta vida. El plan divino no implica que se arrastre por la existencia, implorando favores a los demás. El Creador anhela que usted se convierta en una nación formidable, en un linaje singular, en un pueblo consagrado, en una colectividad victoriosa, plena de éxito. Dios es una deidad de abundancia desbordante. Él desea abrir las compuertas de los cielos y derramar sobre usted una profusión de bendiciones hasta que éstas rebasen toda medida. El otro día tuve la ocasión de conversar con una persona que, con un tono de resignación, me decía: «Ay, pastor, mi destino es padecer. Yo nací para el sufrimiento. Algunos nacen bajo una estrella afortunada, mientras que otros nacen estrellados. Oh, pastor, yo nací estrellada. La suerte me es esquiva. Mi existencia es un perpetuo padecimiento. Ni siquiera conocí a mis progenitores en mi infancia. Mi madre, soltera, me trajo al mundo y me abandonó en la basura. Alguien me recogió y posteriormente fui adoptada. Mis padres adoptivos jamás me manifestaron afecto.
Por consiguiente, arrastro traumas a lo largo de mi vida. No soy feliz. He venido a este mundo para sufrir. Y aunque he abrazado el Evangelio y entregado mi existencia a la figura de Jesús, pareciera que las cosas no se enderezan para mí. Oh, estimado oyente, permítame expresarle algo con total franqueza. Si usted ha encomendado su vida a Jesús y sin embargo las circunstancias no parecen mejorar, es imperativo que reevalúe el significado de esa afirmación. Le he entregado mi vida a Jesús. Debe reflexionar con profundidad sobre la manera en que está conduciendo su jornada, sobre la senda por la que transita y sobre el concepto que subyace en su declaración de haberse entregado al Hijo de Dios. ¿Cree acaso que ha consumado esa entrega solo por asistir una vez a la semana a un recinto eclesiástico? Oh, alma querida, la camaradería con Jesús, la comunión con el Mesías es una vivencia de inmenso significado, de hondura inconmensurable que dota de propósito su existencia. Cuando el crepúsculo se cierne y la noche extiende su manto, usted no debería revolcarse en el lecho, dominado por la desesperación, sin rumbo ni certeza. No debe sentirse abrumado por la culpa, ni experimentar un vacío existencial, ni la sensación de que su presencia en este mundo carece de un propósito definido. Ese sin duda no es el plan de Dios para usted. Usted es un ser de inestimable valor. Deseo mirarlo a los ojos, en un sentido figurado, para afirmarle con convicción: usted es precioso a los ojos de Dios. Cuánto amor le prodiga el Todopoderoso. Él alberga el designio más excelso para su devenir. Y ese mismo plan glorioso lo tenía el Señor para la nación de Israel. Si desea explorar más sobre este amor incondicional, suscríbase ahora a Alejandro Bullón Hoy y descubra cómo Dios transforma vidas. Pero lamentablemente un nuevo monarca había ascendido al poder, un regente que no reconocía la figura de José ni la valía de su linaje. Y fue entonces cuando comenzaron los infortunios, pues este soberano se dirigió a su pueblo advirtiéndoles: debemos ser cautelosos con esta estirpe de Israel, porque el Todopoderoso los colma de bendiciones y los protege con celo. Esto significa que cuando la bendición divina se derrama sobre usted debido a su fidelidad, aquellos que no profesan la fe, aquellos ajenos al conocimiento de Jesús, lo observan con recelo e incluso lo perciben como un individuo peligroso, precisamente porque usted porta la gracia del Altísimo. Entonces, ¿qué estrategia adoptó este monarca? Observemos lo que reza el 10º versículo. Ahora pues, actuemos con astucia. Un razonamiento fascinante el del rey al dirigirse a su pueblo. Seamos perspicaces, les exhorta. ¿Con qué propósito? Para con la estirpe de Israel, para evitar que se multiplique y acontezca que en caso de conflicto bélico se unan a nuestros adversarios, combatan contra nosotros y abandonen el territorio. Actuemos con astucia. Este era su clamor. Destruyamos a esta gente de Israel. No permitamos que proliferen, que progresen, que se reproduzcan porque constituyen una comunidad peligrosa. Oh alma querida, es una verdad irrefutable. Los hijos del Altísimo son temidos, porque a menudo, cuanto mayor es la persecución que sufren y más severos son los golpes que reciben, más copiosamente los bendice el Señor y más prósperos se tornan, dejando a sus antagonistas perplejos y sin saber cómo reaccionar. En realidad, no son ellos los incrédulos, los verdaderos instigadores. Es la entidad maligna que opera a través de ellos. Es el adversario quien se insinúa en el corazón de los hombres y les susurra: ve, mira, oprímelos, persíguelos,
No te aflijas cuando te miren con desaprobación en la universidad por causa de tu fe. No te entristezcas cuando en tu propia familia no te comprendan por causa de tus convicciones espirituales, porque las reacciones humanas pueden ser verdaderamente singulares. El otro día conocí a un joven cuya vida había sido consumida por el flagelo de las drogas. Había adquirido el hábito de la bebida en el seno de su propio hogar, pues en el ambiente familiar toda celebración se convertía en un pretexto para la embriaguez. Cumpleaños, el Día de la Madre, la Navidad, todas eran ocasiones para el consumo desmedido de alcohol. Y el muchacho, con apenas 11 o 12 años, fue introducido en ese vicio. A veces, la fragilidad humana se manifiesta de esta manera. Carecemos de la capacidad para educar a nuestros hijos con sabiduría. Tú eres un hombre, eres mi hijo varón, debes aprender a beber, le decían, y le ofrecían tequila cuando el pobre infante apenas había cumplido una década de vida. Por consiguiente, al alcanzar la adolescencia, ya era un alcohólico consumado. Posteriormente, en un acto de rebeldía contra sus progenitores, abandonó el hogar, se sumergió en el abismo de las drogas y vivió en la promiscuidad. Hasta que un día, en un giro providencial, se encontró con la figura redentora del Señor Jesucristo. Y bendito sea el día en que Jesús irrumpe en su vida. Bendito sea el día en que usted permite ser hallado por Jesucristo, porque ese día lo transforma todo de raíz. Jesús penetró en la existencia de este joven y su vida experimentó una metamorfosis radical. Regresó a su hogar, pero ahora ya no consumía alcohol ni se drogaba. Porque si usted entrega su vida a Jesús, tendrá presente que su cuerpo es un templo sagrado del Espíritu Santo. Y si su cuerpo está destinado a la adoración divina, es su deber mantenerlo puro, inmaculado, libre de vicios, de sustancias nocivas que minan su salud. Pero la reacción de su familia, en lugar de regocijarse por tan maravillosa transformación, fue de desaprobación. Lo miraron con desdén y le inquirieron, ¿qué? ¿Ahora te has vuelto una mujercita? ¿Ya no bebes? Miren cuán paradójicas resultan las cosas. Así pues, queridos hermanos, el pueblo de Dios será a menudo objeto de burla, blanco de críticas, de juicios y de condenas por parte de aquellos que no conocen al Todopoderoso. Pero no se angustien. El linaje de Egipto comenzó a perseguir y a importunar a la nación del Altísimo. Observemos lo que declara el 11º versículo. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, capataces de tributos que los afligiesen con sus cargas. Presten especial atención a esta expresión, que los afligiesen con sus cargas. Y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Para comprender plenamente estas verdades y muchas otras que transformarán su perspectiva, los invitamos a unirse a la comunidad de Alejandro Bullón hoy. Al suscribirse, abren la puerta a un mundo de conocimiento espiritual y crecimiento personal. El versículo 12 prosigue revelando una paradoja asombrosa. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¡Qué testimonio del poder divino! Ahora, el versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y finalmente, el versículo 14, que encapsula la crueldad de su servidumbre. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Amados, presten atención a estas últimas palabras. Todo los obligaban con rigor. Ahora bien, la labor de fabricar ladrillos de barro, de erigir construcciones, no posee
en sí misma connotación de deshonra o vergüenza. Permítanme asegurarles algo con absoluta convicción. Ningún tipo de ocupación honrada es vergonzosa. Barrer las calles, recolectar la basura, recoger papeles desechados, nada de eso es motivo de deshonra. Toda labor, cualquier forma de trabajo digno ennoblece al ser humano y le confiere su valía. El meollo del problema no residía en la naturaleza de las tareas que los israelitas se veían obligados a realizar, sino en la brutalidad con la que se les compelía a trabajar, con una dureza implacable, con rigor inhumano, con un espíritu de explotación desmedida, con un abuso flagrante. Los humillaban, los masacraban, los subyugaban, los pisoteaban con saña. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de exterminar al pueblo de Israel. Pero, ¿qué nos revela el texto bíblico en medio de esta crueldad? Cuanto más los oprimían, el pueblo más se despertaba. El pueblo más éxito tenía, Dios más lo bendecía. A pesar de las cargas, ellos trabajaban, cumplían con las cuotas impuestas. Entonces los egipcios exclamaban: «Ah, cumplieron, pues mañana les daremos el doble». Y pasado mañana, el doble de nuevo. Estaban en esencia aniquilando al pueblo de Israel con un rigor insoportable. Ahora, deseo aclararles que la figura de Egipto, el poder opresor de aquella nación, es un símbolo inequívoco del poder opresor del adversario espiritual. Oh alma amada, así como Dios le profesa un amor inmenso y yo proclamo que usted es la creación más sublime que la divinidad ha engendrado, al mismo tiempo el enemigo de las almas siente una profunda animadversión hacia usted. Él anhela su destrucción y esa aniquilación se manifiesta en el desmoronamiento de su núcleo familiar. Por ello, tantos matrimonios culminan en divorcio. Él busca la ruina de la existencia de sus hijos, lo que explica por qué tantos jóvenes se ven atrapados en el flagelo de las adicciones, sumidos en la miseria de esta vida. Él persigue la devastación de su estabilidad financiera, de su trayectoria profesional. En última instancia, su objetivo es desintegrar sus valores más arraigados, sus principios más sólidos. Cuando todo parece irle mal, cuando se siente sumido en el fracaso, se refugia en los vicios buscando evadir sus aflicciones y estas adicciones terminan por aniquilarlo por completo. Llega un momento en que se lamenta: Dios mío, ¿para qué estoy vivo? No deseo seguir viviendo, no quiero esta existencia, prefiero la muerte. Y lamentablemente hay quienes llegan a empuñar un arma y acabar con su propia vida. El adversario lo oprime sin tregua. El poder coercitivo de Egipto se erige pues como una clara alegoría del poder opresor del enemigo espiritual. Ahora bien, mi interrogante es la siguiente: ¿de qué formas concretas ejerce el adversario su opresión sobre usted? Las modalidades son múltiples y complejas. Existe la opresión de índole emocional, que se manifiesta desde la más tierna infancia, dejando huellas imborrables en su existencia. Fue maltratado, abusaron de usted, lo golpearon, le profirieron palabras hirientes. En su niñez experimentó incidentes terribles que han dejado cicatrices emocionales profundas. Si desea comprender cómo superar estas opresiones y encontrar una senda de libertad y paz, le invitamos a suscribirse a Alejandro Bullón hoy. Su apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes de esperanza y transformación. Luego, al crecer y alcanzar la etapa adulta, usted quizás ni siquiera recuerde con claridad lo que le hicieron en su infancia, pero vive subyugado por sus propias emociones negativas. Y tras esas emociones negativas se oculta el adversario de las almas, el enemigo que opera en las sombras. Y así como Egipto oprimía a la nación de Israel,
el adversario lo oprime a usted, utilizando sus emociones negativas, esas emociones que le impiden alcanzar la plenitud de la felicidad. A veces, ya en la madurez, se pregunta con perplejidad, ¿pero por qué no soy feliz? Tengo todo para hacerlo. Un día, un hombre me confió, pastor, amo a mi esposa, amo a mis hijos. Pero en ocasiones llego a casa y les grito, los golpeo, los maltrato. Y pastor, no me entiendo porque yo amo a mi familia. Si los odiara y los golpeara sería lógico, pero los amo. ¿Y por qué en lugar de cuidarlos los maltrato? No me entiendo, pastor. Y posteriormente, cuando este individuo se sometió a un tratamiento psicológico y conversó con su terapeuta, recordó que en su niñez había sido maltratado por sus propios padres, por otras personas. Él había olvidado conscientemente esos episodios, pero en la adultez esas heridas emocionales resurgieron a la superficie. Y ahora él era un pobre ser oprimido por sus emociones o un esclavo de ellas. Nuestras emociones ciertamente pueden ser traicioneras. Por eso el profeta Jeremías advierte: engañoso es el corazón humano y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el sabio Salomón nos enseña: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Sus emociones muchas veces están distorsionadas. ¿Por qué? Permítame compartir el caso de una joven con la que recientemente conversé. Sus padres, ella estaba comprometida y a punto de casarse, le decían entre lágrimas: hija, no te cases, ese hombre no es bueno, no serás feliz. Sus hermanos le expresaban lo mismo, sus amistades, sus profesores, los hermanos de la congregación, incluso el pastor le aconsejaba lo mismo. Y sin embargo, ella persistía en su deseo de contraer matrimonio. ¿Y saben cuál era su argumento inquebrantable? Yo lo amo, pero el amor en su esencia edifica, el amor jamás destruye. Le respondí: hija, ¿no has considerado la posibilidad de que quizás todos estén equivocados y solo tú tengas la razón? ¿Por qué no has pensado que tal vez ellos están en lo cierto y tú te equivocas? ¿Y saben lo que me contestó? Con una pasmosa simplicidad: pues pastor, si estoy equivocada, si mis emociones me están traicionando, pues me separo. Si el matrimonio no funciona, me divorcio. Oh amado, esto significa que en la actualidad esta joven se encamina hacia el matrimonio no con la convicción de una unión perpetua, sino con la condición implícita de que, si no resulta satisfactorio, se divorciará. Las emociones, nuestras propias emociones nos encadenan. Surge el odio, brota el rencor en nuestro corazón hacia una persona. Aquella persona a la que detestamos ni siquiera se preocupa por nosotros y nosotros día y noche rumiamos la animosidad, la amargura. Esa persona que nos ha infligido daño vive una vida plena y dichosa, mientras nosotros aquí sufrimos y nos aniquilamos con nuestro propio rencor, porque la animosidad es como un veneno que uno ingiere. No afecta a quien nos hizo daño, sino que solo nos consume a nosotros mismos. Por lo tanto, incluso por amor propio, perdone a sus adversarios. Pero pastor, es que no puedo, lo que me han hecho es terrible, no puedo. ¿Y sabe por qué no puede? Porque vive oprimido, esclavizado por sus propias emociones. Y así como la divinidad liberó a Israel del poder opresor de Egipto, Él puede liberarle a usted también del poder sojuzgador de sus emociones. ¿De qué otra forma el adversario lo esclaviza? A través de la opresión de índole financiera. Una señora en los Estados Unidos me confió: pastor, pueden acusarme de lo que sea excepto de ser ociosa, porque yo tengo 2 empleos, salgo de uno y entro directamente al otro.
Abandono mi casa a las 5 de la mañana y regreso a las 10 de la noche. Esa es mi vida y gano relativamente bien. $70,000 al año en los Estados Unidos es un buen salario. No es para volverse rico, pero tampoco es para pasar penurias. Pero esta señora me decía, pero pastor, no comprendo. El dinero parece escurrirse entre mis dedos como la arena, se va como el agua, no me rinde para nada, vivo endeudada. Le debo a una tarjeta de crédito, a la otra tarjeta de crédito, le debo a una persona, le debo a otra. Es una pobre mujer oprimida financieramente. El adversario lo subyuga a través de las finanzas. ¿Por qué? Porque desorganiza su mundo interior y entonces usted carece de equilibrio en la administración de sus recursos económicos. Y si se endeuda porque percibe una determinada cantidad de ingresos al mes, aunque ganara 10 veces más, se endeudaría 10 veces más. ¿Por qué? Porque su herida interna permanece abierta. Usted es financieramente desequilibrado y el único remedio para esta condición reside en la figura del Señor Jesucristo. Para explorar más a fondo cómo encontrar la verdadera libertad financiera y espiritual, lo invitamos a suscribirse a Alejandro Bullón hoy. ¿Qué otra forma de opresión existe? La opresión mental. Alguien ha sembrado en su mente desde la infancia la idea de que usted carece de valor, de que es un necio, un bruto, incapaz de aprender. Le han dicho que siempre será un derrotado, un fracasado. Mis otros hijos sí son inteligentes, tú eres un tonto. Y al crecer, usted quizás ya no recuerde esas palabras, pero en su fuero interno han arraigado la idea de que usted no vale para nada, de que no sirve para nada. Inconscientemente se siente devaluado, busca un empleo con la premonición de que no será útil. Toca una puerta en busca de una oportunidad, sintiendo que no posee valor alguno y no puede liberarse de esa carga, porque es un poder más formidable que el suyo propio. Por más que se repita frases humanistas inspiradoras, por más que intente extraer una energía interior, no haya ninguna energía, solo un abismo de derrota, de fracaso. Usted necesita la presencia del Señor Jesucristo en su existencia. Porque así como Dios liberó a Israel del poder opresor de Egipto, Él puede liberarle a usted del poder opresor de las finanzas. ¿Qué otra modalidad de opresión podemos identificar? La opresión circunstancial, las circunstancias que le rodean, situaciones difíciles, pero permítame aseverarle algo con convicción. No existen circunstancias intrínsecamente difíciles. Lo que sí existen son hombres y mujeres de fe menguada, porque para aquel que cree, todo es factible. Si usted realmente deposita su fe en el Señor Jesucristo, si confía plenamente en Él, cuando se arrodilla y conversa con la divinidad, después de levantarse de sus rodillas, ya no es un hombre común, es un gigante. Ya no es una mujer cualquiera, es una gigante. Y que vengan las circunstancias adversas que se presenten, usted las enfrentará todas, las superará todas. No hay enemigo capaz de doblegarle, porque usted avanza con determinación en el nombre de Dios. ¿Desea un ejemplo palpable? Pedro y sus compañeros discípulos se encontraban una noche en la inmensidad del mar de Galilea. La oscuridad era densa, una tempestad inminente, con vientos huracanados y olas gigantescas que amenazaban con engullirlos. Sentían la proximidad de la muerte. Las circunstancias eran sin duda opresoras, adversas, y ellos, presos del temor, pensaban: vamos a perecer, nos ahogaremos, estamos perdidos. ¿Dónde está Jesús? Y de repente el Maestro aparece y al manifestarse les dice: soy yo, no teman, porque ellos estaban aprisionados, esclavizados por el pavor, por el miedo a las circunstancias. Ahora, cuando Jesús se hizo visible, Pedro le implora: si eres tú, mándame también que yo camine sobre las aguas.
Y Jesús le responde con una sola palabra: ven. Y aquel Pedro, que un instante antes pensaba: moriré, me ahogaré, ya no puedo, mis fuerzas me abandonan, estoy perdido, todo ha terminado para mí. Ahora, en el nombre de Jesús, levanta la cabeza, retira el pie de la barca, pisa el agua, luego el otro pie, y comienza a caminar en medio de las olas, de las circunstancias turbulentas, de los truenos, de los relámpagos, de la lluvia incesante. Porque, amado, nada puede doblegar a aquel que deposita su confianza inquebrantable en el Todopoderoso. Que venga lo que venga, que se presenten los adversarios, que irrumpa una pandemia, que sobrevenga una crisis financiera, usted no está solo en esta travesía. Posee un Dios omnipotente que desconoce la derrota. No hay nada que pueda vencerle, no hay nada que pueda aniquilarle en esta existencia. Para seguir descubriendo cómo la fe puede transformar su realidad y brindarle una fortaleza inquebrantable, lo animamos a suscribirse a Alejandro Bullón hoy. Su suscripción es un paso hacia una vida de mayor entendimiento y esperanza. Ahora, deseo compartirles la conmovedora historia de Guadalupe Pietra. Guadalupe Pietra nació en el seno de la iglesia, pero nunca llegó a bautizarse. Sus padres eran miembros activos de la congregación. Sin embargo, al alcanzar la adolescencia, atraída por el fulgor y las quimeras de este mundo, se alejó. Su corazón paulatinamente se fue endureciendo. En múltiples ocasiones fue objeto de invitaciones y exhortaciones para regresar al seno de la iglesia, pero jamás quiso saber nada más de ella, hasta el año pasado, cuando la tristemente célebre pandemia, el COVID, hizo su irrupción. Sus padres se enfermaron, lidiaron con la enfermedad en casa durante un tiempo considerable y finalmente tuvieron que ser hospitalizados e intubados. Y hay una verdad ineludible, querido, en los momentos de dolor, en la hora de la tribulación, cuando los recursos humanos, el esfuerzo personal, el trabajo incansable ya no rinden fruto, solo nos queda el refugio en Dios. Y cuando acudimos a Dios, porque es el último recurso que nos queda, el Creador tendría todo el derecho de replicarnos. ¡Ah, qué convenientes! Así que, como todo lo demás les ha fallado, ahora se acuerdan de mí. Pero Dios jamás actuará de esa manera. Usted puede acercarse a Él en la plenitud de su juventud, con su vida rebosante de salud y prosperidad económica, o puede llegar a Él arrastrándose como un leproso, con su existencia deshecha y destrozada. Dios le recibirá con los brazos abiertos, porque Él es su Padre de amor, porque le ama. Como ya he dicho, usted es de inestimable valor para Él. ¿Y saben lo que sucedió con Guadalupe? Lloraba y clamaba, implorando ayuda a los hermanos. Oren conmigo, ayúdenme. Sus padres estaban intubados en el hospital y lamentablemente la madre falleció. Ella se sumió en una profunda desesperación. Un tiempo después su padre también pereció. No tuvo la oportunidad de despedirse de sus progenitores, ya que ella misma estaba en cuarentena contagiada de COVID. A través de la ventana de su hogar, dijo adiós a los féretros. Jamás volvió a ver a sus padres. Pero la semilla que habían plantado en su niñez, la esperanza de que Cristo regresaría y que al hacerlo, los muertos en Cristo resucitarían primero, esa esperanza resplandeció en su corazón. Y ahora ella declara: deseo ver a mis padres cuando Cristo regrese a este mundo. Quiero prepararme para ese glorioso día. Y por esa razón Guadalupe se entregó al Señor Jesucristo en medio de lágrimas. Se consagró a Jesús, se bautizó y ahora anhela reencontrarse con sus padres cuando Cristo venga en gloria y majestad. Actualmente es una miembro activa de la congregación, directora de niños, maestra de la escuela sabática para los pequeños, una sierva de Dios que
A pesar de haber derrochado años preciosos lejos del Altísimo, fue incesantemente llamada por Él. La llamó de diversas maneras, hasta que finalmente ella se rindió por completo. En esos momentos es evidente que no estaban junto al Señor Jesucristo. Se habían apartado, habían elegido su propio camino. Pero lo maravilloso de todo es que ellos regresaron. Esa es la esencia sublime del Evangelio. Y ahí entra la gracia. Nadie alcanzará la salvación porque nunca haya caído. Si un día usted es salvo, será porque, a pesar de haber tropezado, creyó en el Señor Jesucristo, se levantó y continuó caminando con Él. En Jesucristo, mártir de paz, reside toda su seguridad de salvación. No deje que las dudas lo paralicen. La vida es un viaje y cada día nos ofrece una nueva oportunidad para acercarnos a la plenitud. Si este mensaje ha tocado su corazón y siente el anhelo de una vida más profunda y significativa, llena de propósito y paz, lo invitamos a no perderse el próximo paso en este camino transformador. Suscríbase ahora a Alejandro Bullón. Hoy, para nunca perderse lo último en mensajes de esperanza y fortaleza, y juntos continuaremos desvelando los misterios de una fe que puede cambiarlo todo. Los esperamos.